El Parque Nacional de los Pantanos, en realidad, a partir de una estancia, que era la estancia de Otamendi, donde funcionó una fábrica de ladrillo. Se fabricaba ladrillo porque el suelo de ahí es muy arcilloso y tiene propiedades muy, o sea, era muy bueno como para hacer ladrillo. A partir de ese asentamiento, una fábrica que necesita, básicamente, trabajadores. Bueno, es a partir de esto que se empieza a formar un lugar, un asentamiento, donde iban las personas que iban a trabajar ahí. Ni bien se abre esto, aparece la oportunidad de traer el ferrocarril por tierras que dan también a Otamendi, y traer el ferrocarril. Un poco era para el traslado de los ladrillos y también para la conectividad del lugar. Bueno, es a partir de esto que se empieza a formar un nuevo poblado en un donde antes no lo había, hasta, o sea, sí, anteriormente había habitado personas, había, o sea, hay registro de pueblos originarios y también de reducciones jesuíticas, pero durante mucho tiempo, como no era el mejor lugar, no hubo gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fábrica cierra, después de un tiempo, Administración de Parques Nacionales toma este lugar por los ecosistemas y los ambientes que en él estaban. Básicamente, el ambiente de pastizal, el ambiente de barranca, que es una parte de la ecorregión del Espinal, y los ambientes de humedales, era como un sistema súper importante en ese lugar. Entonces decide tomarlo para protegerlo. Entonces es a partir de ahí que se forma la Reserva Natural Otamendi, que funcionaba como reserva natural estricta. Luego, por la vinculación que había con la gente, la dinámica que tenía lugar en movimiento, pasa a ser directamente una reserva con fines educativos, con su parte estricta, pero siendo en parte refugio de vida silvestre y reserva educativa. Es que no hace mucho, en 2018, este lugar pasa a ser parque nacional. ¿Por qué? Parques Nacionales, Administración de Parques Nacionales considera que era un sitio que necesitaba una categoría de conservación mayor para resguardarlo. Veía como un lugar que la sociedad requería, básicamente porque está en el medio de poblados inmensos y por polos industriales inmensos. Entonces es como una pequeña isla natural, por llamarlo de alguna manera, que Administración de Parques Nacionales creyó que era necesario jerarquizarlo y ampliar su territorio. Por eso también, a partir de un convenio, toma lo que era la ex reserva de Río Luján, que también pasa a ser Parque Nacional. Bueno, ahí en ese mapa lo vemos ubicado. En total, hoy en día, tiene 5.588 hectáreas. Si ustedes ven para el norte, están los pueblos que sería Campán, toda esa zona. Para el sur, todos los puntitos naranjas son urbanizaciones. O sea, son todos poblados. Todo lo que no se ve tampoco es zona industrial en parte, y en parte zonas agropecuarias. Y lo que se ve para el lado del este es toda la parte del delta, de la isla del delta. Lo que se hizo, como con todas las áreas protegidas de Administración de Parques Nacionales, se hace una zonificación. No solo dentro del parque, también en la zona lindante, que sería su zona de amortiguación. Lo importante en teoría de las zonas de amortiguación es que se va a regular las actividades que funcionan cerca para que éstas no perjudiquen o en algún punto fomenten la actividad del parque, por lo menos que no la perjudiquen, siendo que tenemos urbanizaciones y polos industriales muy grandes. Acá, en todos los mapas que les voy a mostrar, que son todos robados,
no está la parte de la reserva de Río Luján. Imagínense, digamos, para el lado, el límite este sería para la derecha, ese cachito, hay una parte que es del Río Luján, es la ex reserva del Río Luján que no está. ¿Qué es zona intangible? Estaría marcada con rojo. Acá en este mapa, en el de la izquierda, tienen todo lo que es la zona intangible, está marcado con rojo, y en el de la derecha tenemos la parte amarilla, que es la zona de uso extensivo, que básicamente pareciera que fuera todo lo que no está con rojo, y hay algunos como caminos o senderos. Esas líneas son caminos, senderos, y los otros sí son caminos. Todas estas zonas básicamente son las que tienen alguna posibilidad de uso, de alguna manera. Y son con las que tienen conectividad concreta a las poblaciones locales. El parque limita con lo que es la ruta panamericana, la ruta 9, y sobre ella está lleno de poblados. Algunos son más grandes que otros, pero todos que hacen uso del lugar. Después, el camino y las Malvinas, el que ven es el que conecta el parque con el río Paraná de las Palmas, que es el río que viene en la parte de... puedo señalar. El río acá. Hace esta conexión. Este sendero acá es el sendero que te lleva a la Laguna Grande, que en la actualidad no está habilitado, pero que usualmente sí. Ahora no está habilitado porque no está operativo las pasarelas, están rotas. Y estos son caminos que se han abierto por el uso usual, digamos, de los lugareños. Y esta partecita que ven acá, que por ahí muchos de ustedes la han escuchado nombrar no hace mucho, es parte del canal Santa María. Me encantaría preguntarle si alguno escuchó algo de eso, pero no sé si podemos tener esta interacción. Sí, claro, María, ¿podés preguntar cómo que no? Listo, genial, porque yo estoy hablando sola, pero... Bueno. No, sí, manejate como vos quieras. Listo, sí, a mí me suena como que había problemas con countries, ¿no? Claro, bueno, este lugar, este canal Santa María, que está dentro del parque, que es un canal artificial, o sea, ustedes vean lo derechito, lo parejo que es un canal artificial. Sí, hubo problemas con, básicamente, hidráulica de la provincia. Lo que hizo fue autorizar su draga por, en teoría, problemas de inundaciones. Bueno, un poco, básicamente, los problemas de inundaciones no son por tener canales que sean angostos, sino en realidad en estos lugares los problemas de inundaciones más grandes que se dan es porque hay lugares donde no deberían estar y porque los ambientes que suelen amortizar estos sucesos, como los humedales, son los que están siendo degradados. Todo este lugar, que es un predio privado, antiguamente, antes de la creación de este canal, Santa María, tenía muchos canales internos, que a veces se ven, a veces no, depende de la crecida del río, que había algunos que hasta conectaban hasta con el río Luján, que el río Luján es este que va acá y después sigue todo por acá. Hoy en día no, hoy en día todo este lugar está cada vez más seco. ¿Por qué? Porque el ensanchamiento de este tipo de canales lo que hace es que el agua no desborde a estas zonas, que básicamente es la función que tienen los humedales, ¿no? Entonces, bueno, en realidad los problemas son más por otro lado. Este canal está dentro del parque y fue modificado por este tipo de cosas. Y acá tenemos lo que es la zona de uso intensivo. Perdón, María, una cosita. Agrego que está muy bien lo que decís y seguramente lo verán luego las personas en biología de la conservación, con Mario o con Claudio. Justamente en las llanuras, tanto los humedales como los ríos o arroyos
o sea, los ríos son zigzagueantes, no meandriformes, y de alguna manera, al encauzarlos y al limitar su extensión, también se pierde la capacidad que tiene el suelo y el mismo río o el arroyo de ir purificándose, digamos, con el transcurso, ¿no? de la corriente hacia el desagüe del otro río. No sé si se entiende lo que digo, pero de alguna manera un río zigzagueante con forma de meandros tiene una extensión mucho mayor y sirve a la purificación justamente de las aguas que lleva, y un río encauzado de esta manera no lo hace de la misma manera, claramente. Claro, es en estas curvas donde también dejan alimentos y otro montón de cosas. Ajá. Además de que también son en esos cauces más pequeños donde tienen más posibilidad de drenar y llegar a lo que son las napas freáticas también, para hacer recarga de acuíferos. Es mucho, en ese sentido es mucho, sí. Bueno, y esto que ven acá, en este cachito, estos circulitos en rojo son las zonas de uso intensivo del parque. Es decir, son todas las zonas que, o sea, tienen su nivel de trabajo y todo, pero, o sea, de estudio para conservación y todo, pero las zonas donde más se pueden, donde se pueden hacer edificaciones relacionadas para el uso del turismo, donde se pueden abrir caminos, donde todo ese tipo de cosas, en teoría de una manera regulada, se pueden hacer. En el parque, este lugar que está acá es parte de la intendencia, que es donde se encuentran los dos senderos principales que tiene y el sendero que te lleva hasta la laguna. Estos sectores que ven acá, ¿esto se puede contar? Estos sectores que ven acá son sectores que hoy en día no están habilitados, pero que en un futuro está programado que se abra para uso público. Entonces, por eso está zonificado así. Y bueno, y esto es lo que yo les contaba de lo que es la zona de amortiguación. Esta zona de amortiguación la diseñó un chico que hizo un estudio de información. Él estudió la de información en la universidad y hizo, o sea, presentó parques nacionales como una posibilidad de hacer la zona de amortiguación del parque. Recuerden que el parque es esta Amendi más la reserva de Riel. Acá lo que se ve, hay distintos colores. Lo que se identificaron son los distintos usos que tiene cada sector, digamos. Lo que está en verde clarito es como, este chico lo llamó la zona de uso amigable, que son todas las actividades relacionadas que pueden fomentar y que, o sea, no causan ningún tipo de daño al parque que se realicen ahí. Después, la que están en orillas la llamó medianamente amigable porque podían llegar a causar un buen impacto. Está más relacionado a lo que son por ahí algunas plantaciones o algunos usos agropecuarios que no sean de una manera súper extensiva, sino que tienen alguna modificación, están más relacionados con ese tipo de cosas. Y lo naranja que vemos son las zonas de uso no amigables. O sea, el parque lo que tiene en este sentido, que la mayoría está relacionado con industrias y urbanizaciones. Y el parque, en realidad, lo que tiene en este sentido es como la obligación de tratar de ver qué pasa con estos lugares y de estar atentos. ¿Por qué? Porque cualquier modificación o cualquier cosa que pase puede llegar a afectar a lo que es el parque. O sea, acá es como que estamos viendo el parque tratado como una isla independientemente de lo que pase afuera, como cuidando de lo que pasa afuera, en realidad. Bueno, los objetivos, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿se entiende? No se te escucha tan bien, pero se entiende. Sí, va perfecto. Bueno, Acá se escucha a María y se entiende, sí. Dale.
Quizás alguien no escuche también, puede ser la conexión, pero cualquier cosa, si alguien no escucha, pregunte y que repita ella. Sí, dale. Bueno, como todo área protegida, por lo menos de administración de parques nacionales, en realidad todas, pero tienen objetivos. El objetivo general de creación de esta área fue básicamente la creación, fue por su riqueza faunística. Esto se traduce en ciervo de los pantanos, más que nada. Cuando se crea en realidad el área que se habla de los talares conservados de la zona y los humedales, qué sé yo, en realidad sí, la mayoría está pensada como el ambiente del ciervo de los pantanos. El ciervo de los pantanos es un monumento natural de la provincia de Buenos Aires y es el ciervo, el cérvido sudamericano más grande que está en peligro de extinción. Sus poblaciones han sido muy reducidas. En este lugar quedó como un pequeño reino, entonces más que nada es eso. Después tiene objetivos específicos que están relacionados un poco a lo mismo, o sea, protección de la flora y la fauna, la diversidad de ambientes. Es muy difícil pensar en protección de flora o protección de fauna independientemente del lugar donde estén. O sea, cómo haces para preservar una especie sin tener en cuenta su lugar. Su lugar también está, o sea, además de especies van a habitar otro montón de especies que están todas relacionadas, porque todas terminan haciendo y creando un sistema con una dinámica y con relaciones que son necesarias para que cada factor de ese sistema sobreviva. Entonces, en realidad, los objetivos específicos se traducen en cuidar el lugar en general, en el ambiente en general. Después, esos objetivos son como los básicos de la reserva, o sea, está relacionado con la misión o la visión que tiene la reserva. Después tenemos objetivos de conservación. Los objetivos de conservación están básicamente relacionados con cada, las fortalezas y las oportunidades que tenga cada área protegida y también las amenazas que tengan por ahí en un momento dado. Por eso estos se van modificando. En el último plan de gestión se identificaron objetivos. Básicamente, como para no meternos en cada uno, hay como más cruces que, ¿no? Bueno, es porque básicamente hay acciones que van más allá muchas veces y que no hacen que se puedan cumplir algunos objetivos. Obtener la jurisdicción nacional fue algo que se hizo, que pasó de ser centro de Otamendi a ser parque nacional. Después el fortalecimiento del equipo de trabajo fue algo que se dio. ¿Pero qué pasó? Este fortalecimiento de equipo de trabajo incorporó un montón de personas, entre ellas yo, a trabajar en el parque. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener un montón de personas trabajando, ¿no? Pero si no hay una correlación o no hay una dinámica o no hay una forma de equipo, de trabajo en equipo interdisciplinario, es muy difícil. Entonces, en realidad, por ahí hay una, pero el fortalecimiento del equipo está ahí. No es que ha pasado, no es que se ha resuelto todo lo que se pensaba por tener a todas las personas. Bueno, el aumento de la capacidad de control, eso es algo que no se ha sucedido. Incorporar criterios de sustentabilidad para las instalaciones tampoco. En realidad, nosotros trabajamos en un área protegida donde no se tienen en cuenta un montón de cosas que por ahí nosotros las tenemos en cuenta en nuestra vida básica. No sé, si vivimos en un lugar donde se separan residuos, separarlos, o cuidar el agua, cuidar la electricidad, o si usamos usamos pintura, lo que sea, a ver después qué hacemos con esos residuos. Bueno, son cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Sí se ha planificado mucho lo que es la zona de uso recreativo, eso se está trabajando mucho, y en lo que es la instancia de comunicación institucional y educación ambiental. Esos son objetivos y son
cuestiones donde se está trabajando mucho últimamente. Lo que pasa es que hay factores externos que por ahí no dejan o no ayudan a cumplir este tipo de cosas, que por ahí no están tan relacionados con la persona en sí o los encargados en sí, sino por ahí con un sistema o con una realidad que no dejaban. En este parque es muy difícil, el personal ha cambiado mucho, es un parque donde ha tenido muchos, en los últimos 4 años ha tenido 6 intendentes, entonces es muy difícil avanzar así en una aplicación. Está bien que yo creo que todas las propuestas y las ideas tienen que ser más allá de las personas, porque no podemos depender de una persona para lograr sí o sí, pero sí tener una dinámica y un plan de trabajo, manera de continuar o no sé si se entiende. Sí, claro, o sea, la importancia justamente de un plan de manejo bien definido, cosa de que las distintas personas que trabajan en el área puedan seguir o perseguir ciertos objetivos. Supongo que a eso vas o no. Claro, y que muchas veces, claro, que sea, sí, eso, exactamente. Después, en todo lo que está, si ven los últimos ítems, está todo lo relacionado con el establecimiento o el restablecimiento de ambientes, todo lo que está relacionado con patrimonio, con ese tipo de cosas. En la actualidad no se ha logrado trabajar mucho en el tema. Es más, el plan de gestión es de 2016 a 2021 y el año que viene se hace uno nuevo a partir de lo que se logró de esto. O sea, para hacer un nuevo plan se hace un diagnóstico a partir de la realidad que dejó. Y bueno, vamos como medio lento con lo que se ve. Bueno, dentro del parque hay 13 ecorregiones, o sea, el parque básicamente representa 13 ecorregiones que en realidad termina siendo una unidad, un ecotono gigante, porque se pueden ver las ecorregiones definidas en algunos puntos, pero en realidad estamos hablando de 5.000 hectáreas donde funcionan de ambientes distintos. Entonces, lo lindo y lo especial que tiene es eso, es ver en un lugar un poquito de todo, que está buenísimo. O sea, se ve todo lo que se ve en Celestito, digamos, en la zona de Pampa, que está más relacionada a la parte de los pastizales, que son pastizales de distinto tipo. O sea, tenemos los pastizales de partillares, pero hay colas de hay cortaderales, hay un montón de ambientes distintos que sean microambientes. Oiga. Esta partecita que se ve acá, en realidad es como una línea hiper finita que es lo que estaría definiendo lo que es la barranca. La barranca es una pequeña unidad acá que representaría lo que es la ecorregión del Espinal. Esa está básicamente formada por talares con otras especies asociadas que se dan o sea, es como un escalón gigante que divide dos ambientes. Y en ese lugar es donde están los talares. Y todo lo que se ve verde es la parte de humedales, lo que es la zona inundable, que es la parte por ahí que más famosa del parque o lo que uno más espera ver, porque es lo que es más representativo del lugar. Por ahí todo lo que es la zona de Pampa se ve y vos vas por la ruta y ves las cortaderas esas hoy en día que están con esas colas de zorro blancas hermosas y nada, es hermoso, es todo. Pero lo que más representa el parque son los humedales. Bueno, y esto básicamente es lo que es el perfil del parque. Nosotros vemos en la parte alta
lo que es la zona del pastizal, chical, todo ese tipo de ambiente. Esto sería el talar de la barranca. Por acá tenemos las vías del tren y esto es todo, ya todo lo que es la zona del pastizal inundado. Bueno, y acá les muestro algunas fotitos como para que vean de cada ambiente, ¿no? Que es pastizal, las colas del zorro. Esto es lo que es la barranca, esto es parte del sendero del parque. En realidad no les traje fotos en sí del parque, de los lugares para ver porque, les queda cerquita y creo que estaría re bueno que todo el mundo pueda ir. Esto es pastizal salino, son pastos más cortos. Vos ves, acá en esta parte no se ve, pero hay lugares donde por ahí no crece nada, no hay vegetación, lugares re lindos para ir a ver huellas, por ejemplo, porque están al descubierto. Pajonales inundables, que en esta parte, acá, esto fue después de un periodo de lluvia largo, está todo inundado y se ven estos pajonales. En las lagunas, que es como lo más representativo que tiene el parque. Todos estos lugares, bueno, y esto es la selva en galería, que es la parte de lo que sería el río Paraná de Las Palmas, lo que estaba al norte, y una partecita de lo que es Río Luján también se ve. Todos estos sitios tienen distintos grados de conservación, hay un montón de especies representativas y la mayoría cuentan con problemáticas comunes de especies exóticas, de poca representatividad. Eso más o menos es como en todos lados. La representatividad que tienen estos ambientes, o sea, en realidad si vemos las fotos es como que cada ambiente está relacionado uno con el otro. Es muy difícil hablar de un pastizal y no tener en cuenta, o sea, acá vemos un pajonal inundable y vos mirás y decís es una laguna, o sea, hace 2 días atrás, cuando no llovió, esto estaba seco, entonces por eso es pajonal. Pero son todos sistemas interrelacionados. El agua que está ahí, hoy en día puede estar acá o ahí. Es así, es un sistema dinámico, que a mí es una de las cosas que más me gusta del parque, básicamente. Bueno, patrimonio. El patrimonio, como lo vemos nosotros, lo vemos como recursos que son dinámicos, que básicamente llevan este nombre de patrimonio porque le damos un significado, porque para nosotros son importantes. Entonces, ¿qué tipo de patrimonio identificamos en el parque? Yo identifiqué patrimonio natural pensando en todo lo que son todos los sistemas ambientales, ¿no? La laguna, los pastizales, los talares. Vos hablas con la gente, con la población, y son lugares de ellos, son lugares donde viven cosas, donde pasan momentos, donde conocen mucho más que cualquier otra persona que por ahí lo estudió de otra manera, porque viven ahí. Pasa eso, y por eso son reconocidos y son representativos para ellos, y también para el resto que por ahí no vemos ahí, pero lo vemos como algo que nos importa, que nos llena y que le damos un valor. Como patrimonio cultural, tenemos patrimonio cultural tangible. Esto que vemos acá es un bebedero que está dentro del parque, que se puede ver, que básicamente es una estructura que se vio, que perteneció a lo que es la Estacio Tamendi. Así como esto hay un montón de cosas. Y es una de las cosas que también el parque más cuenta, más fomenta. ¿Por qué? Porque se puede ver, porque se pueden aprender un montón de cosas y porque cuentan un montón de cosas que pasaron. O sea, uno cuando ve esto o ve los pozos o ve el molino o ve otros bebederos que hay, se imagina toda una formación y un estilo, una dinámica de vida en ese lugar que básicamente nosotros lo interpretamos así, porque por eso es patrimonio, y que lo cuentan este tipo de estructuras. Como patrimonio intangible, también lo vemos
Ay, no me lo imagino. Como patrimonio cultural intangible, es todo aquello que no podemos ver, son expresiones que no podemos tocar, pero que podemos ver, que son momentos o que son formas de ser. Básicamente, ¿se escucha? Sí, básicamente. Ahí está. Perdón. Vemos un montón de expresiones que nos da este tipo de lugares. Vos hablas con la gente del lugar y tiene historias para contar que han pasado acá. En el parque había una propuesta que ahora ya no se está haciendo, pero que la idea que se llamaba Historias las historias reales del barrio Tameni, que son cosas que ellos te cuentan de lo que sienten de lo que es su barrio, lo que sienten que es el lugar. Para ellos, hablo de la gente del barrio de Río Luján y del barrio Tameni, que son los que están más cerca. El parque es parte de ellos. Y han tenido una relación muy, en realidad, que ha fluctuado mucho, depende de las cosas, depende de por ahí, realidades que se han dado dentro del parque. Vos, no sé, vos hablás de vos, no sé, querés contar algo o preguntás algo acerca de tal zona del río y tienen 1000 historias para contar y pueden contarte qué va a pasar y después que llueva y qué va a pasar con los peces y qué va a pasar con las especies y con la gente y cómo se maneja. Es increíble y tienen tanto para contar que no, en realidad uno que está en el parque no te alcanza el tiempo o no llegas a verlo. Le pasa a los guardaparques, que por ahí están solo, los guardaparques nacionales, que están 4 años, no llegan a vivir casi nada en comparación a lo que viven las personas que viven ahí. Por eso muchas veces es lindo dentro del parque, trabajan muchas personas que son del barrio o han trabajado, y las cosas que tienen para contar son impresionantes. Son como particularidades, como secretos de los lugares. Y después también tenemos lo que es la parte del patrimonio, sería natural, cultural, lo que hablamos de patrimonio arqueológico. En ese lugar se han encontrado vasijas, vasijas no, en realidad restos de cerámica podrían haber pertenecido a vasijas, se han encontrado restos humanos, se han encontrado restos paleontológicos de megafauna. Entonces también eso nos cuenta que hay toda una historia antes de estos asentamientos incluso. Bueno, pero el patrimonio por algún motivo lo tenemos así dividido en distintas cuestiones y en realidad si nos ponemos a pensar están todas hiper relacionadas. Es muy difícil pensar en lo que es el patrimonio arqueológico sin pensar en el lugar donde lo encontramos, sin pensar lo que se vivió después y sin pensar en las personas que estuvieron ahí. Entonces, está todo relacionado. Todo esto básicamente se vive en lo que es, para mí representó de esta manera el paisaje cultural. En realidad puse esto porque no tenía una foto que para mí representara el paisaje cultural. Por eso les puse este videito. Este video es el tren que está en la estación Atamendi, que está yendo, en este caso, para el lado de Zárate Campana. O sea, cómo poder estudiar el parque o cómo poder trabajar en las cuestiones del parque dejando este tipo de cosas afuera. Nosotros, en el parque se habla mucho de lo que son los ambientes naturales, las especies, el ciervo de los pantanos,
los humedales, los talares, tizal, que menos del 1% en toda Argentina, en toda en el país y en la región, porque ya todo fue modificado. Pero ¿cómo pensar en eso dejando afuera esto? Que es básicamente la dinámica de cómo vive la gente, ¿no? Que son parte del paisaje, que son parte de un sistema. Por eso cuando yo ahora planteo problemáticas, traté de pensar, en realidad, primero traté de pensar yo en lo que para mí era una problemática, que pensé básicamente que puede ser cualquier impacto negativo que no deje que un sistema o que una dinámica natural fluya y que modifique alguno de parte de su sistema, cualquiera de sus componentes. Cuando hablo de una dinámica natural, yo hablo, o interpreto, me imagino básicamente que es lo que ¿qué es lo que debería pasar? O sea, nosotros creo que todos somos parte de ese ambiente, todas las personas, todos los seres vivos y todos los fenómenos físicos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vivir y para estar y para sobrevivir, básicamente? O sea, todos necesitamos comer, todos necesitamos un montón de cosas. Creo que la dinámica natural se rompe cuando hay cosas que son abruptas y que ya no van más allá de lo que como seres vivos necesitamos, sino de cuestiones que hacen y que terminan modificando de gran manera o sea, el resto de los componentes. No sé si se entiende. Entonces, como problemáticas, básicamente dentro del parque yo identifiqué varias, pero traté de agruparlas como para que sea lo más representativo. Hablo de la biodiversidad no humana, o sea, el parque como sistema está compuesto o está integrado por un montón de seres vivos. Todos estos corren grande peligro, mamíferos, aves, invertebrados, básicamente por cuestiones como que no tienen un lugar donde estar, porque el ambiente es muy reducido, porque hay grandes presiones. Nosotros, imagínense que hablábamos de un parque nacional con todas las posibilidades de ser protegido y que no o sea, se ensanchó un canal y pasaron un montón de cosas que afectaron a uno de los componentes del sistema que le hablo. Entonces, vulnerables. Hay muchos animales y plantas que están en peligro de extinción y que solo viven ahí. La caza, el tema de los perros, que también es una cuestión importante. Los perros del barrio han hecho grandes desastres en lo que es con la fauna del lugar. Ahora, ¿cómo abordamos ese tipo de cosas? Porque si nosotros hablamos de parques, por ejemplo, parques nacionales, si le planteas el tema de los perros, y te va a decir que hay fauna exótica y que ya sabemos lo que tenemos que hacer con la fauna exótica. Entonces, ¿cómo abordamos todos este tipo de problemas? Bueno, como decía, fauna doméstica. Fauna doméstica y no tanto. Más de una vez pasa de que en el parque aparecen perros, más que nada, perros o gatos, pero la mayoría son perros, que están dañados, que tienen parásitos, que tienen pulgas, que tienen sarna, un montón de cosas.
nosotros no tenemos un protocolo o un sistema que diga, a ver, qué hacemos con esto. Entonces, básicamente hay personas que voluntariamente dentro del parque, que son agentes del parque, dentro del parque dicen a ver qué hacer y se lo llevan, le buscan casa, refugio, pero no hay un protocolo, o sea, dependemos de las posibilidades humanas que haya dentro de eso. Y si no se puede hacer nada, se dejan. Entonces, está bien, no es un animal autóctono del parque, pero sigue siendo un ser vivo. Y también bastante representativo para todos. También hay problemas con el hecho de que no tenemos un protocolo que nos diga qué hacer con animales que llevan dentro. O sea, vivimos en un área protegida donde protegemos lo que tenemos dentro, pero si viene alguien con por ejemplo, con una mulita que encontró en la ruta lastimada, no sabemos qué hacer. Usualmente se llama Temaiken, que queda acá en Escobar y que está la suerte de que esté, pero si no estuviese no hay un protocolo. Sí, existe Fauna Nación y todo eso, pero la verdad es que no funciona. Entonces, es un problema también. Uso ilegal del suelo. Bueno, acá este en realidad es un problema bastante sensible, porque esto está relacionado con digamos, el estar dentro de un lugar que no se debería. O sea, la definición vendría a ser esa. Hay un montón de casos distintos. Hay gente que vive ahí y que no hay no hay una mala relación con el parque. Es más, el parque casi que los utiliza, por decirlo de alguna manera, como serenos, digamos, o sea, como gente que está en el lugar. Pero después hay otro tipo de casos, como personas o así, sí, en realidad son personas que viven donde pasan muchas cosas raras, como, no sé, caza organizada, como, no sé, un polígono de tiro, cosas así que ya son un poco más graves. Después tenemos el problema de que hay una pista de motocross que se está metiendo dentro del parque, que causa, o sea, que está en un predio lindante que está legal y cada vez se está metiendo más adentro, que eso también es parte de la falta de control por ahí que existe por parte del parque. Visitantes. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los visitantes? Usualmente el parque está súper promovido y promocionado, perdón, y vos cuando ves una foto del parque vas a ver la laguna, vas a ver lugares que usualmente no vas a conocer, no vas a ver. ¿Por qué? Porque es el área intangible donde la gente no va. Entonces, llega el visitante y tiene para ver 2 centros de visitante, en realidad es un centro de visitante y otro que es una sala de parques nacionales, donde antes había un mural que había hecho la gente de Otamendi contando la historia oral del barrio Otamendi, que fue sacado para hacer la sala de parques nacionales. Tenés 2 senderos y tenés el área de picnic, no hay más que eso. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la gente no se va del todo conforme, más por ejemplo en verano, que el cierre de los senderos es a las 5 de la tarde, cuando la gente está llegando a esa hora, porque hace 36 grados de calor. Entonces, bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Pensar de qué hacer para que este visitante se vaya conforme y haya por ahí tenido el mensaje que el parque le quiere dar, ¿no? Que no se vaya pensando en que va a haber un ciervo
un ciervo de los pantanos, porque lo más probable es que no veas un ciervo de los pantanos. Entonces, ¿qué el resto de los ambientes nos puede dar? Y ahí creo que va un poco las estrategias que nosotros tenemos que brindarles. Bueno, las problemáticas de las unidades ambientales, lo mismo, la desaparición de ambiente, la fragmentación, la contaminación, el río Luján es un río que está hipercontaminado por las empresas, hay una artiumbre que tira digamos, los residuos, digamos, casi crudos, y la gente va y pesca, está súper contaminado. Y con eso, o sea, cuando hablamos de contaminación de agua, estamos hablando de contaminación de agua en todo el sistema. Eso más la baja representatividad, más la fragmentación, más las presiones, hace que ciudades que están muy vulnerables a desaparecer, pese a que están en un área protegida. Bueno, las cuestiones de patrimonio. El patrimonio es vulnerable. Nosotros si hablamos de patrimonio arqueológico, por ejemplo, el patrimonio arqueológico está en la zona inundable y solo se ve en algunas lomadas que quedaron, donde se ve vegetación que es distinta y donde ahí es posible encontrar. En ese sentido, hay distintas maneras de abordarlo, porque podemos ir y tratar de hacer algo para sacarlo y para guardarlo y estudiarlo, o si no también está la posibilidad de dejarlo y que sea parte del sistema. Porque también nosotros estaríamos cambiando una dinámica, una tema para conseguir que vemos ahí importante. Está bueno por ahí hacerse ese planteo, qué es lo necesario, o qué es lo que queremos hacer, o qué es para nosotros importante. También hay la vulnerabilidad del patrimonio tangible en relación a todo lo que fue la reserva, la estancia también aparecen cosas rotas, pintadas, pero y sí, y o sea, uno no puede ponerse a arreglar o a pintar, o no, porque son fragmentos que son así, que no se pueden modificar. Pero también está eso, bueno, plantearse y decir, bueno, pero ¿por qué se rompen las cosas o por qué no nos importan? Que eso también es un signo, eso nos está diciendo algo. Si la gente no le importa patrimonios porque ya por ahí no se siente tan representada por ello, porque pasó algo en el medio. Entonces son cosas que estaría bueno, o está bueno replanteárnoslo para saber cómo trabajamos. Che, María, perdón que te interrumpa. Capaz que, bueno, ahora veo que activaste ahí el locales y le ibas a decir, pero justamente al respecto de esto que contás, está bueno quizás que cuentes lo que pasó cuando el parque se convirtió en Ciervo de los Pantanos, que lo que pasó con la tala de eucaliptus y demás, viste que te acuerdas que, bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? No lo quiero contar yo. Sí, eso justo ahora iba un poquito. Buenísimo, me parece que está bueno, que ilustra, ahí está, dale. Bueno, esto, cuando hablo de los locales, a ver. El parque, básicamente, y la población local no es algo que podamos separar. Primero porque los barrios están ahí, están al lado. O sea, es más, la gente del barrio entra al parque por un lugar que no es la entrada principal porque le queda más cerca entrar por otros caminos que ya están hechos. Entonces, cuando el parque se hizo parque, o cuando fue reserva, siempre hubo una dinámica de trabajo con la población local, con el barrio, pero esta relación y esto ha variado mucho dependiendo las circunstancias, dependiendo las estrategias del momento, dependiendo de las prioridades del momento, dependiendo
de que la persona que esté a cargo le importe o no. Y eso es un poco lo que hablaba antes de que es un tema cuando las cosas sí o sí tienen que pasar por las personas y no hay una política de trabajar todos por lo mismo. Entonces, cuando por ejemplo se hizo este proyecto, que yo hablo de lo que es la historia, de la historia oral del barrio, ¿por qué se hizo esto? Porque este proyecto contaba cosas acerca del parque, contaba cosas acerca de las cosas que ahí pasaban, de cómo funcionaban sus unidades ambientales, de qué pasaba con esa biodiversidad no humana, de qué pasaba con las personas que estaban de manera ilegal, que la mayoría son conocidas y que tienen también algo que contar y que son parte del parque, aunque no sea, o sea, justo en este sector, hablando de uso ilegal del suelo, yo me refiero a cuestiones puntuales que realmente son problemas, como tener un polígono de tiro. O sea, son realmente cuestiones. Pero que la gente lo conoce y sabe cómo funciona, y sabe por qué está ahí, sabe cómo llegó. Ni que hablar de lo que es patrimonio, que la gente es parte del patrimonio, ni que hablar de la fauna doméstica, que son parte. Entonces, ¿cómo hablar de un parque ellos? Cuando se empezó a trabajar de esta manera, haciendo los casos, hubo una vuelta, digamos. Cuando la reserva pasó al Parque Nacional, el parque estuvo cerrado durante casi un año. No entendimos mucho por qué estuvo cerrado, porque en realidad cerró con más senderos con los que reabrió. Pero bueno, en ese momento se hicieron modificaciones como esta, sacar el mural que habían hecho las personas para hacer la parte de parques nacionales, para que los visitantes conozcan los distintos parques nacionales que hay, cómo funciona la administración de parques nacionales. Se sacaron afuera del interior los eucaliptos, que justo lo sacaron cuando yo estaba haciendo el curso de brigadista. Fue algo súper raro. Nada, que para la gente un eucalipto es parte del lugar, o sea, nacieron ya con el eucalipto ahí, ya lo conocen, y es parte de su paisaje, de su cotidianidad. Entonces, sacarlo porque no me gusta o porque no es autóctono, no es autóctono del pastizal, no es autóctono de una barra, de un final. Es parte, y sin ningún consenso, sin la mirada de los actores que están ahí todo el tiempo, o sea, sin ningún tipo de opinión, tomar decisiones hace que finalmente una relación se deteriore y que la persona ya no siente ese parque como yo vivo en el parque o mi barrio está al lado del parque, sino como, sí, es el parque ya como algo externo, como algo que yo digo que es hasta casi represivo, porque empieza a tomar decisiones sobre usos y costumbres que uno antes tenía y que a partir de porque vive en el parque ya no se hacen más o ya esto no está más. Yo digo un poco por ese lado. En este sentido, y en relación a lo que dice María, yo trataba de hacer una comparación recién entre, por ejemplo, lo que pasó en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que justamente se introducían especies exóticas en el parque, porque, o sea, bajo la idea de mejorar la naturaleza. Eso que quizás lo han leído, lo han escuchado, se decía así textual, que mejorar la naturaleza era justamente europeizarla, ¿no? Y hacerla más similar a los paisajes europeos que tenían en mente quienes estuvieron detrás de la creación del parque. Bueno, ahora en este momento, o sea, con esa mentalidad se trajeron también los eucaliptos, por ejemplo, no de Europa, ¿no? Pero con un mismo argumento
hay un grupo de personas que no viven en el lugar que va y decide por un argumento técnico, que en su momento mejoró la naturaleza, un argumento técnico también incuestionable, y deciden cortarlo. Y lo que dice ella es, más allá de, podemos hablar de cuestiones psicológicas, lo que fuera, no estar atentos quizás a los vínculos, a las relaciones que pueda hacer con la población local, terminás cerrándote. Y como dice ella, quizás luego te generás menos arraigo con el parque, con el patrimonio, menos respeto hacia las personas que trabajan, y no sé si es el objetivo, o no sé si esto facilita los objetivos comunes que pudieran diseñarse. Y aparte también es como un mensaje contradictorio, porque en un momento, sí, sos parte, te hacemos parte, vení, contanos la historia y contanos, y de un momento, bueno, esto ya no me interesa, y es horrible, es horrible. O sea, es como que en un momento sos parte y al otro momento ya sos un invitado o sos hasta casi una molestia. Entonces, es como un mensaje muy contradictorio para el vecino, qué sé yo. Y otra cuestión es la administración en sí. Dentro del parque, los problemas que hay desde una administración local hasta como comunidad, como Parque Nacional Ciervo de los Pantanos Comunidad, hasta una administración jerárquica de Casa Central, o sí, de toda administración de parques nacionales o hasta de una política nacional. Porque, a ver, nosotros como administración, si no tenemos una comunicación, si no hay una bajada de línea, si no estamos todos los trabajadores atentos o no sabemos los proyectos del parque. Si trabajamos todos los departamentos, a ver, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es uno de los pocos parques que tiene departamento de legales, departamento de contables, departamento de conservación, departamento de vivero, con está dentro de conservación, de educación, de uso público y guardaparques. Tenemos todo. Entonces, ¿pero qué pasa? Si todos esos sectores trabajan por separado, no tiene mucho sentido. O si no hay una bajada de línea de decir, bueno, miren, la visión del parque es esta, la misión que tiene el parque es esta, no tiene mucho sentido. Nosotros podemos hablar y decir, bueno, si tenemos un área de contable que administra el presupuesto de la mejor manera, pero que a la hora de comprar, no sé, cualquier artefacto y no vamos a mirar las condiciones, sí. No sé, no vamos a mirar la eficiencia energética o un montón de cosas. O sea, todo se tiene que trabajar de una manera interdisciplinaria, de una manera bidireccional o multidireccional en realidad. También definida, también pasa a veces lo contrario, como lo que es la solapación del trabajo. Uno hace una cosa y otro hizo lo mismo, pero entonces hay conflictos permanentes. Y eso, imagínense a nivel de administración. Muchas veces, la mayoría de los problemas que en realidad son importantes, no se terminan, o sea, se terminan postergando, no se termina llegando a nada por una cuestión de burocratización y de que no necesitamos autorización para esto, tiene que venir tal persona, o esto lo maneja Casa Central, o esto lo maneja la Regional Central, que es a la Regional Centro es a la que, o sea, todos los parques nacionales, depende de la zona donde estén ubicados, pertenecen a una regional. Nosotros pertenecemos a la Regional Centro-Este, se llama. Entonces, ¿qué pasa? El guardaparque termina haciendo un trabajo de oficina que no puede postergar porque tiene que sí o sí hacer un montón de cosas para llegar a cumplir lo que te pide la administración, así después darte bola en otro montón de cosas, pero en definitiva terminamos estando, yo no, porque yo no trabajo como guardaparque, pero terminan estando dentro de una oficina, enfrente de una computadora, y pasa todo lo demás. O sea, después, ¿qué pasa? O sea, es la misma administración que termina perdiendo contacto con el patrimonio, con las unidades ambientales,
por las personas que están usurpando, por los visitantes, con la biodiversidad, con todo. Entonces, a ver, estaría bueno como plantearse y decir, bueno, ¿qué? O sea, ¿cuál termina siendo nuestra función? ¿No? Bueno, y esto, que en realidad todos los problemas tampoco se pueden, yo un poco ahí medio que lo traté de decir, no se pueden abordar por separado. O sea, los problemas están todos interrelacionados, uno con el otro. No podemos hablar de cosas aisladas, porque una cosa siempre lleva a la otra, y porque si no abordamos los problemas y lo que pasa de una manera integral y holística, es imposible, porque nunca vas a terminar teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Y entonces acá, bueno, para esto, después de tanto lío, bueno, y ser guardaparque, ¿qué onda? ¿Qué tiene de emocionante o por qué ser guardaparque y estar acá, no? Bueno, yo cuando empecé, ya termino, yo cuando arranqué la carrera, un poco por lo que contaba Esteban, que nos cruzamos allá y que me contó que estoy a guardaparque, fue un poco por eso en parte, fue que yo quería entrar en Administración de Parques Nacionales. Yo tenía un título previo, pero que no me habilitaba a entrar en parques nacionales, entonces por eso dije esto. Y mi idea era después, bueno, irme a un lugar que no alejado, lleno de naturaleza, inhóspito, que no haya gente. O sea, era la idea, era como guardaparque. O sea, mí un parque era eso, un lugar donde la naturaleza en su manera prístina. Bueno, estando acá un poquito me di cuenta que no es así, no funciona así. La verdad que yo, la protección de los distintos ambientes que estuvimos viendo, yo creo que es fundamental, creo que es necesario, por todo esto que dijimos, porque queda poco, porque están súper presentes por todo lo que está alrededor, por los barrios, por las ciudades, por las organizaciones, por la transformación del suelo constante. O sea, está todo el tiempo presionado por ese tipo de cosas. Y entonces, para mí, yo siempre lo vi como de esa manera, como hay algo que proteger y que no se tiene que seguir tocando. Pero yo aprendí que eso lo veo yo, porque yo me crié de una manera donde yo abro la canilla y sale agua, donde yo en mi casa para comer si iba a la verdulería o si iba a la carnicería. Y aprendí que hay un montón de gente que no, que en realidad el agua no sale de una canilla, que la carnicería está ahí, que la verdulería está ahí y que es su lugar, que ese lugar es su escuela, es el patio de su casa, es el lugar donde se aprende, es el lugar donde se sabe todo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, a ver, pensar en la barranca, pensar en los humedales, pensar en los pastizales, sin pensar en la gente que ahí habita, yo lo quise por ahí un poco tratar de mostrar en ese videito del tren. Entonces, en ese videito veían para la derecha, que está la barranca tal, para la izquierda los humedales, y en el medio, o sea, es un tren que te está pasando, que te está llevando y trayendo gente, que se está movilizando, que vive ahí, más en esa estación vive gente. Entonces, ¿cómo dejar eso afuera? ¿Cómo no tener en cuenta eso? ¿Cómo no pensar en un parque? O sea, es imposible sacar eso. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿quién soy yo, guardaparque, como administración de parques nacionales, para venir a decir, bueno, esto se hace así, se hace así, vos te vas, vos te quedás, esto lo podés hacer y esto no? Es como... Y bueno, entonces es pensar en eso, en un área protegida. ¿Y de qué se protege el área? De todo lo que está alrededor. De todo lo que está alrededor o inclusive de lo que está dentro también. Y ahí es cuando yo creo que lo que yo saqué de todo esto es que el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
tiene todas las armas legales para que esté totalmente protegida. Es parque nacional, es sitio Ramsar, es sitio de valor para las aves, y tiene un monumento natural que estás garantizando que todo el área, o sea, todo lo que es nicho para esa especie tiene que estar cuidado porque necesita para sobrevivir, que en este caso el ciervo de los pantanos. Entonces, bajo todo eso, todavía siguen pasando cosas que van más allá de las personas locales. Estoy hablando de la construcción de un camino, de la creación de un barrio, de la zona de movilidad lindante por un que era de categoría 1, o sea que producía como residuos que no eran peligrosos o algo así, a categoría 3, y queda al lado del parque, y es zona de amortiguación. Y son todas cosas que siguen sucediendo. Entonces, la verdad que como administración tampoco es que, por lo que parece, no parece la solución a que, no es que te garantiza que ya no va a pasar nada. Yo creo que es necesario que hoy en día el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos esté protegido, porque si no creo que sería un barrio privado enorme, donde esa laguna solo puedan ir a visitar unas pocas personas, donde el cambio en el uso del suelo hubiese sido drástico. Yo creo que sí. Pero el tema está bueno plantearnos a ver, bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer como guardaparque en ese lugar? Yo creo que lo que el guardaparque tiene que hacer, o creo que es necesario, es pensar en la posibilidad de ser quien, estando ahí metido, sea intermediario entre lo que es la administración, entre lo que es lo legal, o el Estado, lo que fuere, y lo que pasa afuera. No puede ser un simple miembro más del Estado que abra un sendero o que haga una investigación de algo o que haga un relevamiento o que haga mantenimiento de algo. Tiene que ser una persona estratégica y una persona con convicciones que pueda llevar eso, que no permite que se disocie eso que nosotros, que se considera todo como parque nacional protegido, con todos los agentes que están adentro, con todos los actores sociales, con todos los actores que les importa, trabajar con las ONGs, que las ONG yo creo que son relevantes totalmente, porque son organizaciones que tienen una vida y que dicen, che, no nos olvidemos de esto, cosa que nosotros en realidad nos vamos a dedicar a esto, pero son personas que por eso se dedican a cualquier otra cosa. Entonces, creo que eso básicamente, eso, y creo que es muy difícil como guardaparque lograr eso, porque hay que estar y hay que decir, bueno, que el sistema no me consuma, que el sistema no me obligue a hacer cosas que yo pensé que no iba a hacer. Yo cuando empecé, todo el mundo se quedó porque parecía que no se lograba nada. Y el cuadro de objetivos que mostré es algo que viene pasando ya hace tiempo. Pero bueno, es un poco eso, es como el desafío y decir, es difícil, es complicado, pero no olvidamos de por qué estamos acá, de lo que nosotros quisimos hacer y de lo que consideramos que está bien. Y nada, tratar de colaborar en ese sentido. Creo que esa es la función del guardaparque. Así que bueno, nada, eso es lo que siento. Bueno, y esto nada, les muestro unas fotitos de las actividades que yo realicé. Ay, perdón. Bueno, se me fue. No, eran fotitos de un poco de las cosas que decíamos. Actividades de mantenimiento, actividades de... Esto básicamente es
lo que hacemos el 80% del tiempo. Es muy importante tener un buen equipo de trabajo, es fundamental, yo por suerte lo tengo, así que estoy muy feliz. Mucho trabajo, mucho esfuerzo físico. Toto, que es un caballo que tiene más de años y nada, es hermoso. Algunos incendios, si alguna vez jugaron con los es muy divertido. Esto lo hacemos en el sendero que va a la laguna. Es para, son los totorales que están cerca o los pastizales que están cerca, por si se prende fuego, se limpia un poco al costado para que no llenen las pasarinas y las quemen. Esto es parte del patrimonio que se encuentra dentro del parque. Son así, son muchos lugares que están derribados, y que queda eso, y que no tienen acceso al público, tampoco tienen mantenimiento, pero están recorridas en lancha, prácticas. Bueno, ese es un problema. Y este es el parque de la historia de Río. Bueno, eso, espero que, no sé, me hayan entendido, les haya gustado. Para mí fue muy raro hablarle a una computadora. Y nada, gracias por su tiempo. Eso. A vos, María. Muy bueno, Mary. Excelente. No sé Gracias. quién es. Yo soy Fede Radio. Ah, la Fede de tanto tiempo. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, nada, gracias. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Un montón. Sí, yo también tengo preguntas. No sé si se pueden responder igual, pero un montón de preguntas. Aprovechen. Rosa, María, ¿eh? Sí, en realidad fue muy raro hablarle a una computadora, no sé. No sé Estuvo si- re bueno, María. si- Gente que se fue antes te felicitó antes de irse. Laura te dejó felicitación. Sí, también te felicitaba Maricel, que se tenía que ir a ayudar a los papás con algo, pero que disfrutaba mucho. Creo que vos seguís compartiendo pantalla, María. Sí. Ay, perdón, ¿qué me están viendo a mí la cara? No, ¿qué están viendo? Ahora ¿Cómo Flor. se trataba esto? Yo estoy viendo no se ve doble, creo. Para, ¿y cómo se saca esto? Ahí ¿Para? está. Está listo. Ahí está. Ahí está. María, cuando decían que habías hecho trabajos de investigación, específicamente sobre qué temas eran. Trabajo de investigación. Bien. ¿Hiciste ahí cuando hiciste el voluntariado, hiciste algún trabajo de investigación o no? No, de investigaciones, no, por ahí lo que yo hice en realidad fue a la hora de hacer esto, sí, dentro del parque traté de indagar mucho para saber qué pasa, qué pasó antes y qué pasa alrededor. A través del plan de manejo, que lo leí todo, que básicamente cuenta todo lo que es la historia del parque y eso, empecé a buscar bibliografía y ese tipo de cosas que contaran un poco más de lo que nosotros sabemos o de lo que te puede contar. No, hay un montón de baches que quedan libres siempre, pero fue eso, fue como algo bibliográfico, y después con las personas que sí, que tienen contacto, o con lugareños, con gente así, he charlado un poco, pero así como, en realidad fue re loco, porque esas cosas o sea, vos cuando te pones a charlar con alguien, yo particularmente no lo hago pensando en sacar la información para escribir algo o para entregar un trabajo, lo que fuere, pero son cosas que me hicieron, me sirvieron para entender después la realidad que yo tenía que contar acá. Fue como así, fue como no esporádico, como de casualidad, casi, por decirlo de alguna manera. Natural. Sí. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el parque vos? Yo arranqué el 1 de noviembre. Yo trabajo como brigadista. Ahí, claro. Y en teoría ahora debería estar, pero bueno, con esto de la cuarentena, bien, gracias. Así que
estamos aquí. No hace y hay gente que sí, que trabaja hace mucho y está bueno ver eso, ver cuando una persona nueva entra, tiene energías, no digo que esté bien ni que esté mal, no digo lo que yo percibí. Ve cómo la persona los ha cansado, hay cosas que el sistema ya los ha, no sé si es cansado, sino como decepcionado en parte, o frustrado, no sé. Nosotros ni bien entramos nos dijeron, sí, así están ahora, porque junto conmigo entró mucha gente este año, porque se abrió esto, el espacio de uso público, se incorporó mucha gente, hay chicos nuevos en atención al visitante, y todos entramos con toda la energía, con ganas de hacer cosas, o sea, no nos importaba si nos teníamos que ir, no nos importaba si la tarea que nos daban nos correspondía o no, y todos nos decían, ¿cómo se ve que hace poquito que empezaron? Claro. Y hace que te digan eso. Sí. Es terrible eso. Supongo que funciona un poquito. Es triste, la verdad. Sí. Ver qué puede hacer una persona, ¿no? Uno de nosotros desde adentro para que eso no suceda, porque de alguna manera esas relaciones y todas esas cosas son construcciones grupales, comunes, ¿no? Pero uno se cansa, sí, claro. Y lo que hablábamos, bueno, justamente hace un ratito con Fede, y también en relación a esto que vos contabas, ¿no? Cuando alguien que estudió algo y tiene un título para trabajar de algo que se lo avala, que se le otorga un cierto reconocimiento a su saber, cuando de alguna manera siente esto como decís, ¿no? Tipo, me venció el sistema y dice, bueno, es lo que hay, las cosas son así, y deja de plantearse cosas, es muy peligroso porque encima su título avala eso que está pasando, ¿no? Uno termina de ser un burócrata más dentro de las instituciones y es un peligro. Eh, y es muy común, lamentablemente. Pasa en todos los ámbitos, obviamente. Y nada, esto que vos contabas sobre las relaciones, ¿no? Cómo se van dando las cosas. Me parece que hay un montón de cosas para laburar que están buenas en este lugar. Yo ahí comenté unas cositas simplemente que se me iban ocurriendo y las ponía, que era algo de información, ¿no? Para quien quiera luego buscarla. Pero sobre esto que vos contabas al último, del enfoque del parque y todo lo que hay para hacer, la interacción con las ONGs y la comunidad y demás, y que vos nombraste en un momento que había un enfoque, o que los problemas estaban interrelacionados y que había que resolverlos desde un enfoque holista, no simplista, ¿no? Justamente este parque que fue creado en los años 90, María, o también, digamos, bueno, ya pertenece a la, yo puse como marco, ¿sí? La tercera camada de creación de parques que justamente busca eso, ¿no? Con la idea ya, acuérdense, ya pasó la convención de Río de Janeiro, o estamos ahí, ¿no? En esas épocas, esa fecha, no pasó, está por pasar, pero ya está la idea de desarrollo sostenible, entonces ya se incluyó a la humanidad dentro de la naturaleza, se busca con los parques integrar a la comunidad circundante, a la actividad de la zona, ya no se busca solo preservar naturaleza prístina, por ejemplo, un humedal de repente pasa a ser un sistema que tiene valor ecológico, por lo tanto también se lo conserva. Entonces aparecen todas estas dinámicas, que bueno, que como ella dice igual, si bien se pretende eso, evidentemente a veces no se logra, ¿no? O en los objetivos que ella marcaba, hay cosas que bueno, actualmente no le pueden destinar esfuerzos. Pero nada, me parece que está bueno tu trabajo ahí, tus ganas, tus preguntas, que está buenísimo que eso suceda. Yo estuve en el parque antes que lo cierren y la verdad que yo iba con intención de poder ver la laguna, que en verdad es lo más lindo que tiene. Hace muchos años había ido y me había encantado. Y no te la dejan, o sea, te decían, no, tenés que ir con un guía privado, tomá este papelito y llamalo, te decían, ¿viste? O sea, tenés que pagar, coordinar con la persona para ir, una locura. Pero bueno, como que eso es lo más lindo que tiene el parque, pero está inhabilitado para que la gente lo pueda ver. O sea, sí se conserva, pero para nadie, o sea, no para la gente. Esa parte, la verdad que me pareció como que, esa posición, ¿no? No me pareció. Bueno, y la excusa de eso en realidad es porque
la laguna está en zona intangible del parque. O sea, el senderito que te lleva es zona de uso extensivo, sería. ¿Qué pasa? Para regular la capacidad de carga y para que la gente no vaya y haga lío, por decirlo de alguna manera, tienen que ir con una persona. Y esa persona tiene que contratarse. Eso yo no lo dije, pero también, o sea, yo creo que por ahí está bueno en parte. Por ejemplo, nosotros el día que el parque cerró, a los 2 días salimos, fuimos a la laguna y había 2 tortugas de cuello largo armando ahí nido para poner unos nidos, o sea, haciendo como un cosito para poner huevo en la mitad del sendero. Es un área importante de biodiversidad, pero lo estamos regulando de una manera de quién puede pagarla y quién no. Yo eso lo había puesto, o sea, la gente que es de ahí, gente del lugar, la gente que conoce, porque hay gente que la conoce antes de que sea parque, que ha ido de otra manera. Entonces la gente que la conoce es como que, bueno, a partir de ahora, si no pagás, no podés ir. Y tenés que ir con alguien que te diga cómo llegar y qué hacer para no dañar. Y encima, nada, tenés que tener la posibilidad económica de pagar. Sí. Y a no ser que sea o investigador o estudiante o que vayas con algún grupo así, que te den la chance de entrar. Y eso va a seguir siendo así, eso no se va a modificar. Hoy en día está cerrado porque encima es súper extraño. O sea, vos para ir hasta allá, viste que tenés que pasar por abajo de las vías del tren. ¿Cuando fuiste? Sí, sí. Bueno, toda esa pasarela está toda rota. Entonces eso hay que arreglarlo y creo que van a planificar para hacerlo por arriba de las vías del tren, que no sé cómo se va a hacer. Pero cuando se habilite va a seguir siendo así, de la misma manera. Y eso se usa para regular la capacidad de carga. Sí. Yo tenía una duda, Mary, cuando uno de los objetivos era obtener la jurisdicción nacional, ¿no? Que había leído por ahí. No sé si era la jurisdicción o pasar de reserva estricta a parque nacional. El objetivo era más pasar a parque, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad es así, mientras es reserva natural, tiene el dominio, la administración del Parque Nacional tenía el dominio, pero no la jurisdicción. Ah, ok. La provincia no sería la jurisdicción. No sé si eso es igual algo que es siempre así o se dio en este caso. No sé si es que cada vez que es reserva natural, la jurisdicción sigue siendo de la provincia. Pero en parte era eso, sí. Ok. No, porque igual obviamente cumplen funciones muy diferentes, ¿no? Porque esa reserva antes era como súper estricta y tenía 1000 problemáticas de incendio y qué sé yo, y ahora con esta nueva modalidad de parque nacional, que si bien viene de una ola de populismo, de conservación, de que hacemos un montón de parques por toda la Argentina, cumple un montón de otras funciones que quizás antes no cumplía, más del índole social, ¿no? Como decías, de que ahora hay como más, hay otros objetivos quizás como parque y no tanto preservar especies, ¿no? Sino como... Lo que pasa es que en realidad reserva estricta fue muy poquito tiempo. Después de ser reserva estricta... pasó a reserva natural. Claro, pasó a reserva natural que tenía su área estricta, que era toda la zona de la laguna, todo lo que sería la zona intangible dentro del parque, y después tenía la parte que era reserva de vida silvestre y la parte que era reserva educativa, que en eso estaban todos los senderos. Ah, ok. En realidad el grado de conservación, lo que no se podía hacer en el área estricta, lo que no se puede hacer en la zona intangible. Claro, sí. Demasiado. Es una cuestión más de sí, el tema de la jurisdicción, me parece. Sí, y toma decisiones quizás o pedir ciertas cosas.
Y aparte también eso le ayudó para ampliar el lugar, porque tomó lo que era la parte de la ex reserva de Río Luján, que pertenecía a OPDS, y un sector más que pertenecía al delta de la parte de Campana, o sea, hubiese sido más al oeste, digamos, al noroeste, y como que agarró un cachito más. Creo que también en realidad le sirvió mucho por eso. Y me parece que a la hora de el supuesto que tienen, también creo Claro. que tenés más chance, o no sé, son más valorados esos parques nacionales que esos reservas. No sé. Sí. Aumentó también el personal. Sí, a partir de eso se abrieron todo ese montón de cosas. Que en realidad nosotros es como que tenés cosas a favor y cosas en contra, porque es un parque que tiene todo lo que administrativamente tiene que tener. Tenés a Casa Central a 1 hora, o sea, está en Buenos Aires, lo tenés a 1 hora, y administrativamente en realidad es re difícil de que avance. Entonces es como, o sea, hay expedientes que están ahí, que son todos de... hay un problema, yo no lo comenté, porque como que hay cosas que también éticamente no sé si se puede hacer o no. Lo puse en el trabajo, pero también hay una fundación que no es legítima, que está dentro del parque hace mucho, que en teoría es para chicos o personas en realidad con algún grado de adicción, cosas así. Pero en realidad no es legítima esa fundación. Y es re extraño porque tenés una fundación que es legítima dentro de un parque con personas que todo el tiempo se están metiendo, o sea, a sacar leña, que andan con machetes, que andan armadas, y no puedes hacer nada al respecto. Y en teoría sos parque nacional, y sos sitio Ramsar, y tenés todas las categorías de conservación del mundo. Claro. Pero aún así no lo puedes hacer, y es como... Y ahí es con decir, bueno, entonces, ¿qué tan eficiente es APN y todo el sistema? Claro, sí. Por eso, cuando me refería a eso del populismo, viste, de la conservación, ¿no? Que hasta qué punto los parques nacionales terminan siendo funcionales a un montón de otras cosas, menos la conservación de la parte cultural y la parte natural, porque al final termina siendo como muy contraproducente en muchos casos. En San Luis, yo siempre lo comparo con este caso. En San Luis, que es donde hay una de las pocas poblaciones que queda de pampas, acá en Buenos Aires, en Campos del Tuyú, que Campos del Tuyú también se hace por el venado de las pampas, básicamente, está la misma subespecie que está en San Luis. Y en San Luis no está en un área protegida. En San Luis la gente, la sociedad, convive con el venado de las pampas y están súper o sea, arraigados, es más, claro. O sea, está la bandera. Y en un momento quisieron hacer el Parque Nacional de Nado de las Pampas en San Luis. Y ahí fue cuando la gente se empezó a poner mal, porque, ¿qué pasa? O sea, el venado de las Pampas convive, pero, o sea, convive en cultivos, convive en un sistema de producción así. Si van a proteger y que no se puede ya hacer cultivos grandes, ¿no? Sí. Cultivos intensivos, agricultura intensiva, entonces, pero en realidad la sociedad ahí, o sea, más allá de lo que es el resto del pastizal, comunidad ambiental o como ecosistema, tenía la mejor relación, no se casaba, la población venía en ascenso, o sea, había estudios re profundos en relación a eso. Y todo empezó a cambiar cuando quisieron hacer parque nacional, porque la gente decía que le iban a quitar sus cosas, básicamente, su campo y eso. Entonces, hay veces que también la protección o que intervenga una administración, una entidad es importante, si es que, no sé, si es que van a rellenar todo o van a hacer Pero hay veces que no, la sociedad está preparada para convivir con otras especies que no sea el ser humano, básicamente. Tal cual. Sí, además lo que hace es encasillar
el concepto de conservación, ¿no? Es como, bueno, el Parque Nación es la máxima expresión de conservación de la naturaleza, listo. Todo lo demás es algo que tiene que modificarse o tender a ser parque nacional. Y a veces es totalmente al revés, ¿no? Pero Y bueno. sí, Hay un montón de investigadores y demás, instituciones y ONGs que consideran a las áreas protegidas como la mejor herramienta para hacer conservación. Hay otras voces que dicen que no alcanza, Claro. claramente, ¿no? Y que debe ser complementada con otro tipo de acciones. Eh, y sobre esto que vos mencionabas, no me quiero olvidar tampoco de mencionar que vos lo desarrollaste muy bien en tu trabajo, y me acordé ahora con lo de San Luis. La idea de conservar una especie es una idea muy propia de nuestra cultura y de nuestro tipo de conocimiento. Eh, pero, por ejemplo, cuando vos hablabas de patrimonio intangible, se podría considerar también a veces el conservar relaciones, ¿no? Que sería algo intangible, pero que de alguna manera esas relaciones son parte también de de la salud o lo que fuera de una especie en sí. No sé si me explico. Sí, sí. sí, Y la idea que yo dejé ahí, para el que quiera en el chat, dejé una entrevista, por si a alguno le gusta ver luego, que me parece que es muy rica en ese sentido, que habla justamente de que, bueno, lo que la UNESCO, cuando uno dice, uno de la conservación, habla de patrimonio tangible y patrimonio intangible. Esa línea que divide lo material de lo inmaterial es una línea que pone nuestra forma de comprender el mundo. Y que claramente lo que nos resulta intangible a nosotros, para otro puede ser muy tangible y no se está conservando, ¿no? Eso se puede extinguir mientras conservamos especies puramente. Pero bueno, nada, para agregar, el que quiera ver la entrevista la puede ver, que es muy linda. Lo que pasa que la casa furtiva, os digamos, creo, tengo entendido que en esa zona hay mucha casa furtiva y han tenido problemas. ¿No, María? ¿Vos estás en tema con eso? sí, lo que pasa es que hay casas, o sea, yo creo que también siempre caemos como en el problema de la generalización, como, bueno, el problema es la casa, el problema es la invasión de exóticas, cosas así. Y, por ejemplo, ahora, con esto de la cuarentena, que hay como una cuestión social importante en relación a la supervivencia, han tenido muchas cuestiones de casa, pero no, de casa que casa para comer. Eh, o ya sea por una cuestión cultural o por una cuestión de necesidad. Eh, ese creo que es un tipo de casa. Después, sí, el otro día sacaron en un operativo una persona que habían cazado 10 carpinchos. Eh, eso era para comercializar. Eso se sabe que es así. Entonces, como que para mí varía eso. No sé, un poco la intensidad y las formas. Lo que pasa es que sí, en el Parque Nacional está prohibido cazar y está prohibido cazar, punto. Lo que sí hacen un poco los guardaparques es tratar de mediar o de analizar situaciones y ver, bueno, o sea, porque todos sabemos lo que es que te hagan una, o sea, lo que conlleva que te hagan una alta infracción, a lo que puede ser, desembocar en una alta infracción. Entonces, bueno, eh, creo que en ese punto es como que no es lo mismo, o sea, es como las situaciones son distintas. Ponele, la pesca se va a habilitar el día que se abran los fogones, que se abra esa parte de uso público en el río Luján, se va a habilitar. No se va a habilitar pesca contra malla, se va a Claro. habilitar una pesca con una plomada, o no sé, yo no conozco nada de pesca. Pero, Eso siempre estuvo habilitado. Ahí en el río Luján siempre se pescó. Sí, en realidad no se puede. O sea, la parte, lo que es zona de parque no se puede. Se hace y casi que no hay. Pero esto es lo que sí. O sea, tema aparte. Yo, cuando vamos de recorrido y vemos gente pescando, yo como que a mí se me va me mata ver la condición en que está ese pez. O sea, Claro, sí.
Después la eso. contaminación que hay ahí es increíble. O sea, los peces, eso, yo creo que te comés uno y no sé. Es Claro, y terrible. también, o También sea, es como a ver, porque o sea, nadie le dice al pescador, che, fíjate, no lo coma porque está contaminado. O sea, te dicen, no, mira, acá no se puede pescar porque es parque nacional. Sí, Y sí. yo creo que a mí me preocupa más que lo coma por la contaminación que tiene, y creo que es mucho más dañina la empresa que está fuera del parque, en zona de amortiguación, que está, o no, ni siquiera en zona de amortiguación, porque está lejos, pero que está contaminando, y no la persona que está con un caño de pescar. Tal cual. claro, sobre esto, ¿no? Es como que en las áreas protegidas está muy arraigada una práctica culpabilizante, ¿no? Que, por ejemplo, culpa al pescador, pero no a la industria que contamina el río, por ejemplo, ¿no? Y seguramente, obviamente hay que proteger una especie como el ciervo de los pantanos de la cacería furtiva, pero seguramente no fue la única condición la que lo pone en estatus de peligro. Como vos hoy contabas, no está, o sea, Sí, no el es la tema de la única propiedad amenaza. privada, ¿no? El cambio de uso de suelo, como que es muy complejo, ¿no? Eh, y como vos decís, bueno, hay distintos tipos de casa, ¿no? Pero sin duda que, como dice María Isabel, el estatus de parque para proteger cosas así es muy importante. Es que yo creo que si eso no fuese parque, sería un barrio privado gigante. Sí, parece que sí. No, pero estábamos con otra cosa. Hola, ¿vos me escuchás? No sé qué pasó. ¿Están por ahí, che? Sí, se desconectó, ¿no? Todo. No sé qué pasó. Sí, se cortó. Bueno, Ahí va, lástima. Ahí está, ahí está. escuchaba alguien. Vamos. Ay, ya está. Sí, ahí me había ido, no sé si. Todos nos fuimos, creo. Se cortó. Sí, nos fuimos. No sé qué pasó. Bueno, si querés, redondeate esa idea y no sé si alguien más le quiere preguntar algo. Bueno, gracias No sé qué por estaba haber. diciendo. Estabas contando esto de la importancia que sea parque, que si no, claramente sería para vos barrio privado, por ejemplo. Ah, eh, sí, pero ya no me acuerdo. Pero además Igual, todo rellenado. Primero lo rellenan y después hacen el barrio privado. sí. Sí, no, aparte hay proyectos de urbanización, no dentro del parque, pero o sea, ahí en el parque y hay proyectos de camino dentro del parque para poder llegar a ese barrio que se está armando. Hay unos líos importantes en ese tema. Y bueno, no sé. Creo que en esto Y lo de la, no, que las ONG creo que son fundamentales. lo de la industria que querían habilitar en la más arriba del río, el río, no sé si era el río Luján, y que llegaban las aguas contaminadas al parque, ¿eso al parar? Eso O el decían, Paraná, no sé sobre qué río. no, eso es sobre el río Luján, eso es sobre el río Luján, pero está, no sé bien en qué zona está, pero ni siquiera abarca la zona de investigación del parque. Eso también se puede ver un montón en la reserva de Pilar. Vos vas a la reserva de Pilar y que el río Luján pasa por ahí y nada,
O sea, de los desechos industriales que van ahí son de mucha industria. Pero hay una cuestión específica que manda el material, los efluentes casi crudos. Eso está fuera de lo que es la zona de motivación, pero de todas maneras, si vos estás... O sea, a ver, tirar los desechos así es ilegal, ¿no? Por más que no haya un parque y no haya ninguna especie, ni no haya nada, es ilegal, más allá de lo que vos causes. Pero yo creo que el parque también podría actuar, porque cualquier acción que esté influyendo de manera negativa dentro del área protegida, el parque tiene todas las armas legales para hacer algo.